Vamos a esperar que se incorporen más compañeros un ratito antes de empezar. Ok, Alejandra. Estoy cargando. Ok, pero ¿y qué le hacemos? Ok, muy bien. Celeste está teniendo. Ahí se incorpora. La Rodríguez. Bueno, con nosotros las cosas ya se empiezan a poner interesantes. Y ya y el tema anterior fue, fue las generales de estadística. Y ya aprendimos que hay una cantidad de cómo se comporta un grupo de datos, ¿no? Podemos describirlos. Y ya sabemos que estas medidas en general tienden a decirnos, a reducir en unos pocos números datos generales o información que compete al grupo, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos hacer con lo estadístico? ¿Qué más necesitamos saber con los temas de estadística? Pues un tema... ¿Qué es algo? Se atoró mi mouse. Ay, no dejo de... Ay, ¿qué está haciendo esto? Es que... Ay, detente, pate. ¿Quién sabe qué está haciendo? No sé, no se detiene. Oh, ok. ¿Quién sabe qué le pasó al mouse? ¿Quién sabe qué le pasó al mouse? Anda queriendo correr solito. Cuestiones de la tecnología. ¿Qué otra cosa necesitamos saber de los temas relacionados con la estadística? Eh, hasta, hasta hace 200 años, alrededor un poco menos, 160, 180 años, lo único que teníamos que saber de estadística es básicamente lo que acabamos de ver en la unidad anterior, ¿no? Eh, cómo, eh, cómo reducir, de acuerdo a cómo estamos midiendo esas unidades, a unos pocos datos que nos den información sobre todo el conjunto. Pero, pues ya a partir del siglo XVIII, finales del siglo XVIII, ya hubo una preocupación más importante por parte de las matemáticas, más aplicadas. Esto viene
en realidad con el siglo de las luces, particularmente con Pascal, y ya en el siglo XIX viene una contribución sumamente importante porque es hasta que se liga, es cuando se liga la teoría de probabilidades con la estadística. Y pues actualmente la idea de hacer estadística descriptiva para grandes grupos está basada en la idea de entender distribuciones de probabilidad. Pero para entender distribuciones de probabilidad, pues primero tenemos que saber algo de probabilidad. No se preocupen, en realidad no vamos a ver los grandes temas de probabilidad, vamos a ver lo que es la probabilidad básica, ¿no? Nos presenta ahí algunas cuestiones bastante simpáticas, que son interesantes, sobre todo a la hora que nosotros queremos descartar si los resultados se deben o no se deben a la casualidad. Pues, cuando empieza el estudio de la probabilidad en general, pues está relacionado precisamente con los juegos de azar. Les adelantaba hace un momentito que a Blaise Pascal es de las primeras personas que conocemos que se interesa directamente por la probabilidad. Este señor que está aquí mencionando abajo, Antoine Gongo, era un señor aficionado a los juegos de azar, ¿no? Entonces, Pascal era muy joven, ya se codeaba con los grandes personajes de su época y pues está hecho ya de cierta fama. Entonces va este señor y dice, oye, Pascalito o Pascualito, ¿qué crees? Que a mí me gusta mucho el juego, pero no me gusta perder, soy muy mal perdedor. Entonces yo sé que tú eres matemático y mira, el juego depende en gran medida de grandes elementos matemáticos. Hay un cierto número de cartas, se reparten las cartas de cierta manera, el juego consta de tener combinaciones matemáticas, de que salgan las cartas. ¿Cómo le hago para ganar más o para perder menos o para ganar siempre? Ese es el problema original por el cual se introduce los matemáticos al problema de la probabilidad. Tratar de encontrar, de predecir resultados. Ciertamente no encuentran una receta para ganar siempre en todos los juegos, pero lo que sí encuentran tanto Pascal como sus sucesores, pues era una forma de considerar qué era lo que más podía pasar, ¿no? Entre mi mouse y mi teclado. Ok. Ya saben ustedes que hay un pleito ahí entre quién inventó el cálculo, si Newton o Leibniz. Bueno, pues Leibniz, entre todas las cosas filosóficas que hizo y de los adelantos matemáticos, también se preocupó por estudiar la probabilidad desde un punto de vista menos analítico, menos racional desde el punto de vista de la lógica, pero sí más formal desde el punto de vista de la notación matemática. La familia Bernoulli, esos que están aquí, matemáticos suizos, y también estuvieron sumamente involucrados entre el padre y los hijos en desarrollar problemas relacionados con la probabilidad clásica. Abraham de Moivre, Moivre, no sé cómo se pronuncia, y otro personaje muy famoso, el que hemos escuchado mucho, otro matemático, Pedro Eduardo Simón de Laplace, ¿no? Todos estos son personajes. Entre mi mouse. Ahí está Laplace, Moivre, Bernoulli, el retrato clásico que conocemos de Leibniz. Y lo que les comentaba fue hasta el siglo XIX, donde empieza a conectarse
eh, pues lo que se hacía por una parte en estadística, pues ven ustedes la época, finales de los 1700, 1800, se pretendía darle muchos más usos a la estadística. Eh, por ejemplo, en cuestiones que tienen que ver con la demografía, ¿no? Cómo valorar o cómo tomar medidas de cuando no teníamos acceso completo a todos los datos, ¿no? Cuando teníamos que imaginarnos, cuando teníamos que interpolar datos, o cómo podemos ligar, eh, cómo le iba al país en relación a cómo estaba la población, ¿no? Um, ¿cuántos, ¿Cuántos más campos de sembrados se tenían que hacer? O cómo eh, qué proporción de los campos tendría que modificarse según se iba moviendo la población de los campos a la ciudad, etcétera, ¿no? Esos fueron problemas iniciales de probabilidad aplicada que se tomaron como base para introducir la estadística, para introducir a la estadística. Y vean como ustedes, pues muchos de los matemáticos de entonces, pues también eran filósofos, ¿no? Desde Newton, desde Leibniz, Pascal, que los conocemos por sus contribuciones en todos estos campos. Brenda. Y es hasta finales del siglo XIX, siglo XX, en donde pues ya se afianza fuertemente la probabilidad hermanada de la estadística, ¿no? Y entonces ya encuentran aplicaciones y de hecho ustedes ven estas aplicaciones ya muy desarrolladas, muy en fases predictivas de lo que se hace actualmente, pero pues con herramientas matemáticas algo limitadas para entonces, ¿no? Eh, las matemáticas se consideran como una ciencia, ¿no? Sumamente elaborada, abstracta, y pues la estadística, pues es el patito feo de las matemáticas. Los matemáticos no quieren decirle que los estadísticos son matemáticos y este, eh, la consideran como una disciplina social donde se aplican las matemáticas, ¿no? Pero las estadísticas, pues, ¿no? Como que les hacen cosquillas y les hacen cosquillas a los matemáticos. Pero aquí ya encontramos, pues claramente, cómo se junta la probabilidad y la estadística, ¿no? En temas primero de las ciencias físicas, ¿no? Las ciencias sólidas, las ciencias duras, y un poco menos en las ciencias sociales. La estadística alcanza mucho prestigio al final del siglo XX, principios del siglo XX, porque con la física de partículas, el principio de incertidumbre de Heisenberg, este, eh, esta aparición de partículas obedecía a principios estadísticos, ¿no? Y bajo una base de probabilidad. Entonces, ahí como que tiene un impulso muy fuerte, y entonces se hacen muchos esfuerzos para juntar la probabilidad, para formalizar la probabilidad como un tema bien afianzado, bien caracterizado, con apoyo de aplicaciones en un área que normalmente era muy criticada como la estadística. Francis Galton, que bueno, actualmente que nos hemos vuelto tan políticamente correctos, pues muchas de la orientación original, no de las investigaciones, sino del espíritu con que se hicieron sus contribuciones, pues hoy son fuertemente sancionadas, ¿no? Al grado que se les ha quitado sus nombres a los edificios de las universidades que les llevaban, ¿no?
ese señor que está aquí en la pantalla, Ronald Fisher, un señor que tenía un carácter de 2000 diablos, por ahí, entre sus biógrafos, entre sus alumnos, decía que, bueno, pues era un hombre sumamente brillante, sumamente inteligente, pero que era capaz de decir insultos, de proferir ofensas, que solamente un santo perdonaría. Eh, Se peleó una vez con una revista, mandó un artículo, se lo rechazaron con observaciones y se indignó y les envió una carta de respuesta una carta de queja a la revista y les decía algo así como que habían sido unos inútiles y que se notaba muy bien que su manuscrito había sido revisado por por un biólogo que no entendía nada de matemáticas y por un genetista un biólogo que no entendía nada de matemáticas y por un matemático que no entendía nada de genética. Eh, eh, Cosas simpáticas bueno, notables de su vida, de las que nos ayudan a acordarnos de las personas. Tenía una alta capacidad de trabajo, trabajaba en una estación de agricultura. Él era de formación físico y matemático, tenía formación de astrónomo, pero por azares del destino, de esas cuestiones de que uno no sabe de repente a dónde va a ir a uno a trabajar, quedó trabajando en una estación agrícola donde gran parte de su trabajo en estadística pues estuvo en términos de observación y de control de eh, de los campos de cultivo, ¿no? Qué semillas se sembraba, cómo era el suelo, con qué fertilizante, cuánto se regaba, qué tipo de semilla producía tanto. Y contribuyó mucho a lo que actualmente es el diseño experimental basado en estadística. Entonces, no solamente trabajaba en su estación, ¿cómo se llama? Una estación meteorológica, eh, ahí se me fue el nombre, bueno, de plantas, en su estación agronómica, sino que trabajaba mucho en su casa. Y para poder trabajar en su casa, insistía siempre que entre sus hijos y donde él estaba, hubiera al menos dos puertas cerradas para que no lo interrumpieran. Y bueno, en fin. Ok. Eh, Cuando hablamos de probabilidad, pues hablamos de. Creo que aquí me sale. Creo que están fuera de lugar. Pues sí, creo que están fuera de lugar. Creo que tengo la definición hasta más adelante. Bueno, cuando hablamos de probabilidad, lo que estamos hablando es de cuáles son los resultados favorables, cuáles son los resultados posibles que podemos obtener en un experimento. El conjunto de resultados le llamamos nuestro espacio muestral. Por ejemplo, si nosotros lanzamos una moneda, nuestro espacio muestral son los dos posibles resultados que puede tener, ¿no? Nosotros estamos por sentado que la moneda o cae en águila o cae en sol. ¿Eh? Difícilmente veremos caer una moneda caer sobre su canto. Si nosotros estamos jugando dados, ¿no? Si estamos jugando turista mundial o si estamos jugando a los dados, pues nuestro espacio muestral son las 6 caras del dado. ¿Sí? Cada dado nada más puede salir apoyado sobre su cara. No vamos a encontrar un dado que caiga sobre una esquina, ¿no? Sobre una arista. Entonces, este es el espacio muestral de una moneda, este es el espacio muestral de un dado. Si estamos jugando cartas, pues el espacio muestral son las 52 cartas de una baraja, ¿no? Si estamos jugando con un palo, pues se dan 13 resultados, desde el as hasta el rey. Y bueno, si estamos combinando experimentos, ¿no? Si tenemos dos monedas, pues en cada moneda puede salir águila y puede salir sol. Si lanzamos dos monedas, puede que las dos caigan en sol, puede que una caiga en sol y la otra en águila, puede ser
que las dos caigan en sol, puede ser que una caiga en águila y la otra en sol, o puede ser que la primera caiga en águila y la segunda caiga en águila. Entonces tendríamos 4 posibles resultados para el lanzamiento de 2 monedas. Si estamos jugando con 2 dados, pues puede salir cada conjunto de resultados de un dado combinado con todo el conjunto de resultados del otro dado, ¿no? Si tenemos 6 caras en un dado y 6 en el otro, 6 por 6, tenemos 36 posibles resultados, 36 posibles combinaciones de resultados. La teoría de probabilidades salió en del juego porque es muy fácil, es muy accesible para la mayoría de nosotros acceder a la idea de la probabilidad precisamente a través de este tipo de ejemplos. Pero en realidad podemos aplicar a muchas situaciones de nuestra vida cotidiana y de nuestra vida profesional. Cuando ustedes le piden a una persona que ande con ustedes, pues ustedes no tienen la certeza de que va a andar con ustedes. Les puede decir que sí o les puede decir que no, o les puede decir que lo va a pensar, ¿no? Que decir que lo va a pensar es casi sí. Pero nos ayuda el tener previsibles este tipo de cuestiones, nos da una idea de qué podemos esperar de nuestro futuro, ¿no? ¿Cuáles son nuestras opciones a la hora de considerar nuestros resultados? En general, se habla de un ensayo, ¿no? Cada vez que realizamos una experiencia de uno de estos tipos de acciones, de eventos, donde, no de eventos, de experimentos, de situaciones donde sabemos que los resultados pueden cambiar cada vez que se hagan, ¿no? Por ejemplo, cuando lanzamos una moneda, pues en un lanzamiento puede salir algo diferente de lo que vaya a salir en el siguiente lanzamiento, ¿no? Es cada vez que hacemos una experiencia de este tipo, veamos este ensayo. Un evento es un grupo más pequeño de resultados del evento comercial. ¿Sí? Son los resultados individuales de un experimento, que es lo que nos sale. O puede ser un evento en el cual estamos interesados. Ahora, dependiendo de qué tipo de experiencia estemos realizando, pues podemos tener distintas definiciones o distintas distinciones de nuestros resultados, ¿no? Por ejemplo, un evento elemental es un resultado específico del que nos interesa de todos los posibles, ¿no? Un elemento de todo el conjunto de posibles resultados es lo que llamamos evento elemental. Un evento complementario, pues todos los eventos complementarios, un evento complementario es cualquier ejemplo o cualquier otro resultado fuera del evento que nos interesa. Por ejemplo, en el lanzamiento de una moneda, si a nosotros nos interesa el evento que caiga águila, el evento complementario es que caiga sol. Si a nosotros en una sala de partos con nuestros cuates estamos apostando si su hijo va a ser hijo o hija, bueno, nosotros apostamos a uno de los dos sexos, el evento complementario es el evento contrario. Si nosotros estamos apostando a que salga el 6 en un juego de dados, los eventos complementarios son cada uno de los eventos que no son el que a nosotros nos interesa, o el evento que salió, que no salió, pues. Generalmente nos interesa tener cuando menos en cuaderno, cuando menos en lápiz y papel, una idea de cuántos son los resultados posibles que nos puede salir de nuestra experiencia, de nuestro experimento. La idea de que podemos pensar en la totalidad de los casos que pueden resultar, ¿no?
Hay situaciones en donde no tenemos una idea particular de los resultados que pueden salir, entonces trabajamos con aquellos resultados que sí conocemos. Pero en términos generales, la idea es que tengamos el panorama completo de qué es todo lo que puede salir, cuáles son todos los resultados que podemos esperar que salgan, ¿no? Y eso nos ayuda a considerar el peso relativo, la cantidad factible, ¿no? Lo que realmente podemos contemplar como, como posibilidades de nuestros resultados. Nos ayuda a disminuir la incertidumbre de resultados raros o inesperados o desconocidos. Dentro de esta idea de eventos, hay uno muy claro que nos interesa porque a veces no lo tenemos en cuenta, se nos borra el cassette, de que hay situaciones, hay casos en donde si ocurre uno de los resultados, imposibilita que ocurra el otro. ¿Sí? La ocurrencia de uno de los posibles resultados impide necesariamente que ocurra el otro. Esos son eventos excluyentes, ¿no? O exclusivos. En una moneda, si cae águila, cae sol. ¿Vale? Ok. La idea de probabilidad pues la tenemos muy clara intuitivamente, pero a veces no tenemos muy claro exactamente qué queremos significar con ello, porque normalmente tenemos una confusión filosófica entre posibilidad y probabilidad. Tenemos aquí entre interrogación, ¿no? Posibilidad es igual a probabilidad. Posible quiere decir lo mismo que probable. Y no, hay una sutil diferencia. La posibilidad indica que algo puede ocurrir, algo puede ser. Actualmente no está presente, en el momento actual no existe, pero potencialmente puede ser. Por ejemplo, es posible que ustedes vuelen a la estación espacial. Posible si es. Existe la tecnología, existe la estación espacial, existen las naves espaciales que hacen el trayecto de la Tierra a la estación espacial. ¿Qué es lo que no existe? El, el hecho, el argumento, la situación de que ustedes personalmente viajen. Ninguno de ustedes está haciendo algo para irse ahorita en este instante o mañana o en el próximo año a la estación espacial. ¿Sí? ¿Qué es probabilidad? La probabilidad, en términos generales, nosotros lo vamos a considerar como una medida, como una atribución, como un valor que nosotros le damos a que ocurra ese hecho o no. La posibilidad es más intangible. ¿Es posible ir a la estación espacial? Posible sí es. ¿Es probable que alguno de ustedes vaya? Pues no, más bien es poco probable. Porque para ir a la estación espacial se requiere una serie de entrenamiento, de intereses, se requiere de competir con una cantidad de personas, se requiere tener cierto proyecto personal, ¿no? de tener un proyecto de vida dirigido a, a, esta, a, esta, a esta tarea. ¿Me explico la idea? La probabilidad la consideramos más bien como una medida, como un valor, como una atribución de que nosotros le decimos qué tanto puede ocurrir, qué tanto puede pasar. Mientras que la posibilidad es como que más filosófica, es más intangible. ¿Sí me doy a entender? Sí, profesor. Ok. Ahora, la probabilidad, por supuesto que cada quien le atribuye una medida dependiendo de quién sea, ¿no? Si nosotros no tenemos una regla de medir cómo pueden ocurrir los eventos, pues nosotros tenemos inicialmente una medida intuitiva de la probabilidad.
Por ejemplo, ¿qué tan probable es ¿qué será? A ver, ya es 28 de, ya es 28 de septiembre y no ha temblado. Nos quedan 2 días para que se cumpla otra premonición de la vidente. Sea que tiemble de hoy ¿cuándo es 30? ¿Es el jueves? Sí, profesor. ¿Qué tanto creen ustedes que hay probabilidad de que tiemble? ¿Qué tanto dirían ustedes? Que es poco probable. Tú dirías que es poco probable. ¿Qué tan poco? Yo digo que como entre 10 y 20% probable. Entre 10 y 20%. Ya le estás dando una característica numérica, ¿verdad? Ya tienes un valor. Ok. Entonces nosotros nos vamos a encontrar que dependiendo de cómo adquiramos este valor para darle a la probabilidad, pues dependen sus características, ¿no? Básicamente hay probabilidad de 3 sabores. Una probabilidad puramente intuitiva, personal, subjetiva, ¿sí? Así de que yo creo, a mí me late. ¿Y en qué te basas? Pues en que yo creo, a mí me late, ¿no? Es una impresión personalísima. Es una estimación mental basada solamente en mis creencias, ¿sí? Hay otra clase de probabilidad donde pues nosotros ya tenemos una práctica, ¿no? Ya hemos observado fenómenos de este tipo a lo largo del tiempo, hemos visto cómo ocurren, bajo qué condiciones ocurren, etcétera. Hacemos relaciones entre una y otra, y entonces eso nos permite darle un valor a un evento, a la ocurrencia de un evento próximo o que está ocurriendo. Y la otra probabilidad es una probabilidad pues, que se la dejamos a las altas esferas, ¿no? A los matemáticos, donde ya a partir de ciertas consideraciones puramente matemáticas, donde ya hacen extracción de regularidades ilustradas con ecuaciones, eh, basadas en algoritmos, pues ya extraen la forma de calcular cómo va a ocurrir estos eventos. Entonces, la primera probabilidad la llamamos probabilidad subjetiva personal. ¿Eh? Ahí es la que depende de una o unas cuantas personas que de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a su estimación, ellos dicen qué tanto creen que vaya a ocurrir un evento. La otra la llamamos probabilidad empírica o probabilidad práctica o probabilidad experimental, en donde nosotros recurrimos a ver cómo ha ocurrido el evento en el pasado, llevamos un registro, tenemos estos experimentos, los resultados de estas experiencias pasadas, que nos dicen cuántas veces que ha ocurrido un evento ha ocurrido bajo ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, la previsión del tiempo, ¿no? La previsión del tiempo nos la dan con un porcentaje. Las personas del meteorológico nos ofrecen, hay probabilidad de lluvia del 86% o del 70%, probabilidad de chubascos aislados, de lluvia, de tormenta eléctrica. ¿Por qué nos lo dan como probabilidad? Porque ellos observan las condiciones que están ocurriendo según han ocurrido en el pasado a lo largo de una vasta cantidad de tiempo. Pero saben también que esos datos son movibles porque dependen de elementos que están cambiando frecuentemente, constantemente y que pudieran alterar la forma en que se presentan los datos, como por ejemplo
la velocidad o la dirección del tiempo, del viento. Eso podría cambiar si se presenta o no se presenta una lluvia. Condiciones o fenómenos diferentes a su registro que no se habían ocurrido o no habían ocurrido en los registros anteriores. Por ejemplo, ¿qué será? Incendios forestales, ¿no? Incendios forestales como los que han ocurrido, ¿no?, recientemente en California. ¿Sí? La cantidad la densidad de masa biológica que se está quemando genera tanto calor que altera la forma en que los vientos corren hacia, hacia tierra firme. ¿Sí? Entonces, esto cambia la probabilidad de que ocurran las lluvias como han ocurrido, porque el aire caliente que sube de los incendios modifica las corrientes de aire en las capas superiores y altera también la cantidad de humedad que se retiene en las capas superiores. Pero en general se recurre a datos, a la práctica o a experimentos que nos muestran cómo pueden ocurrir los resultados. Y bueno, la más mágica de todas, la probabilidad matemática, en donde aquí los matemáticos están pensando, están dándose los procesos en describir ecuaciones, en describir funciones, razonamientos lógico-numéricos que describan la forma de calcular estas probabilidades, ¿no? Generalmente consideramos la probabilidad matemática como la parte más formal, nada más que ahorita vamos a ver que la probabilidad matemática pues tiene un problema de definición. La probabilidad empírica, bueno, la probabilidad subjetiva no nos interesa tanto. ¿Qué tanto cree una persona que vaya a ocurrir un fenómeno? No es una medida de la probabilidad, porque pues a la intuición de las personas se suman todas sus creencias, toda su ignorancia, o toda su información, o todas sus atribuciones personales, que no sabemos qué las guíe, ¿no? De tal manera que, bueno, como no son experiencias directamente observables, ¿no?, pues no se puede evaluar qué tanto o en qué están basadas, si se va a repetir el evento de creencia de estas personas. Entonces, más bien recurrimos a la probabilidad empírica o a la probabilidad matemática cuando nos vamos al cálculo de las probabilidades. La probabilidad empírica, la probabilidad basada en la experiencia, la definimos como un cociente, como una división. Es las veces que ocurre un evento o las formas en que puede ocurrir un evento. Llamamos evento favorable el evento que nos interesa, no porque en realidad sea favorable. Si ustedes están en una sala de hospital y apostaron con su cuate, ustedes apuestan a que va a ser niña, su cuate que va a ser niño, el evento favorable para ustedes es que salga niña. Para su cuate, el evento favorable es que nazca niño. Entonces, la definición de favorable es dependiendo del interés del investigador. Entonces, ¿cuántas veces o cuántos resultados o cuál es la cantidad de formas en que puede ocurrir el evento que nos interesa entre el total de veces que se observa el fenómeno? Cuanto más veces tengamos observaciones, cuanto más grande sea este número de observaciones, nosotros tenemos una medida más cercana de la probabilidad efectiva, del valor de probabilidad que podemos obtener. Como se trata de una división, ustedes aquí ya podrán ir viendo que nuestros valores de probabilidad que podemos tener están entre 0 y 1. ¿Por qué 0? 0 es la seguridad, la certeza total de que el evento no va a ocurrir, ¿sí? Cuando no tenemos eventos favorables, cuando no hay forma de ocurrir evento favorable,
no importa cuántas veces, cuántas observaciones, cuántos datos tengamos reunidos. ¿Cuándo es 1? Cuando todos los eventos que tenemos en el presente, cuando todos los resultados han resultado en el evento favorable de todas las observaciones que hicimos. Este número de aquí arriba es igual a este número que está aquí abajo. En ese caso puede ser 1. Entonces la probabilidad es una medida, según esto, que va a ir entre 0 y 1. 0 es la certeza absoluta de que el evento no va a ocurrir y 1 es la certeza total de que el evento forzosamente va a ocurrir. Siguiendo con la idea de los juegos, ¿sí? Vamos a lanzar una moneda. Nos interesa que caiga águila. Ese va a ser nuestro evento favorable, ¿sí? Entonces, nuestro evento ideal, la probabilidad de que sea favorable. El número de casos favorables o éxitos va a ser el número de veces que nosotros contemos que sale águila. Esa es nuestra frecuencia relativa. Entonces, como nosotros no vamos a lanzar 1000 veces la moneda, podemos hacer varias cosas. Una es hacer un programita en Excel que genere números aleatorios entre ciertos límites aleatorios y que simule 1000 lanzamientos. La otra es lo que hizo un matemático, creo que fue se me fue el nombre del matemático, a lo mejor fue Euler, que contrató a un niño para que lance la moneda y le fuera anotando los resultados. Entonces, lo lanzamos 1000 veces y de esas 1000 veces que salió el lanzamiento, 529 fueron águilas. Entonces, para nuestro primer experimento, nuestro resultado es 529 resultados favorables, 529 veces que salió águila, que es nuestro evento que nos interesa, entre mis resultados. Entonces la probabilidad de que salga águila la calculamos como 0.529. Así de difícil es la probabilidad. Lo hacemos una segunda vez y entonces aquí ya llevamos acumulados 2000 lanzamientos, 1000 de la primera vez, 1000 de la segunda vez. Ahora tenemos que en la primera serían 529 águilas y en la serían 493. Sumamos 529 más 493 y ahora son 2000 lanzamientos. Y ahora la probabilidad de que salga águila es 0.511, que se aproxima bastante a la idea intuitiva de que la probabilidad de que salga águila es 0.5 y la probabilidad de que salga sol es 0.5. Hacemos otros 1000 lanzamientos y en esos otros 1000 lanzamientos nos salen 503 veces águila. Bueno, pues hacemos lo propio. Sumamos nuestros resultados, pero ahora dividimos entre las 3000 veces que lo hicimos. Ahora el cociente nos da 0.5083. Con ustedes, mientras más lanzamientos vamos teniendo un resultado más cercano a 0.5, que este sería el valor de probabilidad matemático intuitivo que nosotros calculamos de que, bueno, si tenemos una moneda, nada más tiene esencialmente dos resultados por salir, o águila o sol, porque estamos descontando que pueda caer de canto, ¿no? La probabilidad de que pueda caer de canto es tan pequeña que no se cuenta. Entonces vemos que cuanto más veces lanzamos la moneda, más cerca estamos de 0.05. Esta sería la probabilidad según esta definición, ¿no? El límite de la frecuencia relativa cuando el número de observaciones crece indefinidamente. Lo que estamos observando aquí es que cuantos más lanzamientos tenemos, ¿no? Cuanto más se aproxime al infinito, a un número grande, más cerca va a estar este valor del valor que consideramos como la medida de la probabilidad para este evento. ¿Me explico la idea? Sí, Sí, profe. profesor. Ok, continuamos. Les decía que dentro de las áreas de lo que es la probabilidad,
La probabilidad matemática se considera así como que, pues, evidentemente, el reino de los cálculos, ¿no? El manejo de la abstracción, el manejo, la descripción con modelos matemáticos, el descubrimiento de ecuaciones, en fin. El problema es que la definición de probabilidad desde el punto de vista matemático nos lleva a un callejón sin salida, a un razonamiento circular, porque nos dice que los eventos son igualmente posibles. La razón o cociente de eventos favorables respecto a un total de eventos igualmente posibles. ¿Cómo sabemos que son igualmente posibles? Pues porque los ponemos a prueba. No hay manera a priori, de antemano, de saber que son equiprobables, que tienen la misma probabilidad. Tendríamos que someterlos a prueba para saber que estos resultados son igualmente probables. No podemos saberlo de antemano. Entonces, se considera que la definición es axiomática, que es así como que te pido que me la creas. Es así, tú ten confianza en mí, aunque esta idea de probar que los resultados son igualmente posibles, no se puede probar directamente derivado de la probabilidad, ¿no? Tendríamos que someter la prueba para ser que son igualmente probables. Entonces, les decía que la definición de probabilidad o la medida de la probabilidad es como un valor que se puede tomar, que se puede atribuir, que varía entre 0 y 1. Ustedes, en el momento en que a ustedes les salga un resultado negativo, o un resultado mayor que 1, o cuando ustedes vean reportado un valor en alguna tesis, en algún informe, donde les salgan probabilidades negativas o donde les salgan probabilidades mayores que 0, inmediatamente ustedes desconfían de ese resultado. ¿Sí? La probabilidad está limitada por estos dos valores, por 0 y por 1. Ahora, ya vimos, y esa es una parte interesante del asunto, ya vimos que la probabilidad la vamos a expresar como un cociente de los casos favorables entre el total de casos. El total de casos, cuando hay pocos objetos, cuando hay relativamente pocos resultados, pues podemos contarlos, ¿no? Podemos directamente fijarlos y 1, 2, 3, 4, 5 y contarlos directamente, ¿no? 60, 70, 80, 100, pues no implica mucho problema. La cuestión es cuando tenemos muchos objetos o cuando tenemos condiciones de las que nosotros podemos sospechar que van a salir muchos casos y no tenemos todo el chance de todo el tiempo del mundo en someterlos a prueba, ¿sí? Aquí vamos a nosotros a necesitar de una notación especial, una forma de abreviar una operación que es L con factorial, ¿sí? La n se representa a un número particular, a un número cualquiera, ¿no? El signo de admiración se lee factorial. Pues podemos decir que este es el factorial de n o leerlo como n factorial. Es un signo, ¿no? Nada más para indicar qué es lo que se tiene que hacer. No vayan ustedes a gritarlo. Voy a decir n factorial para hablar de ello. ¿Qué es lo que representa el factorial de n? Es una multiplicación sucesiva desde nuestro número, multiplicarlo por los valores sucesivos restándole 1 hasta llegar a 1. El factorial de 5 es 5 por 4, por 3, por 2, por 1. El factorial de 7 es 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. ¿Por qué tenemos necesidad de contar abreviadamente, rápidamente? Bueno, primero, porque nosotros vamos a encontrar que podemos encontrar elementos de población muy diversas, de gran tamaño. Podemos tomar muestras de ellas. Si lo hacemos desde el punto de vista experimental,
las condiciones que nosotros podemos encontrar para combinar pueden ser muy grandes. ¿Qué tan grandes? Bueno, pues eso lo podemos determinar a partir de nuestro conteo o cuántas respuestas puede ejecutar o puede distinguir una rata, un organismo con el que estamos probando. Es probable, por eso se habla mucho, ¿no? De que sí es probable que por casualidad un chango tecleando escriba una novela. Probable sí es, posible sí es. ¿Qué tan probable sería? Bueno, ¿cuál es cuál es el conteo en que puede ocurrir la sucesión de letras y de espacios que generan palabras legibles, palabras que nosotros entendamos, como para escribir una novela? Nosotros tendríamos que poder contar rápidamente cómo pueden ocurrir. Desde el punto de vista experimental, nos interesan, por ejemplo, por situaciones donde nosotros necesitamos confiabilizar o nuestra medida o nuestras observaciones. Cuando queremos confiabilizar nuestros resultados, cuando nosotros queremos saber qué tan, qué tan fieles son nuestros datos a un modelo que nos habíamos imaginado, o qué tan consistentes son con otros resultados en los cuales nos basamos para hacer nuestro estudio. También es importante porque cuando hacemos experimentos o estudios, nos interesa que no haya mano negra entre nuestros datos, que la situación en donde en un grupo estén solamente los casos eh, bonitos, los casos que van a responder como nosotros quieran, sea pequeña con respecto de la posibilidad de que todos los casos estén igualmente repartidos y que si hay algún cambio se debe a nuestra variable y no a que hay un sesgo en la forma en que elegimos a los sujetos. Tiene que ver también con el cálculo de probabilidades porque, como ya vimos, el, el denominador, ¿no? La probabilidad es una división y el denominador de esa división se refiere al total de casos posibles, al total de resultados totales que podemos encontrar. Y arriba vamos a tener los casos que encontramos, los resultados que parecen favorables a nuestra postura. Entonces, para evitar tener que contar a mano todos los posibles resultados, nos resulta pues, altamente facilitador tener alguna técnica que, que no nos haga contar todas las posibilidades. Y para eso nos sirve el factorial. Ya vimos la definición de factorial. ¿Sí? La definición es la multiplicación sucesiva desde el número que tenemos, restándole 1 hasta llegar a la unidad. Factorial de 4, 4 por 3 por 2 por 1. Factorial de 4 es 24. Factorial de 5 es 120. Factorial de 5 es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Sí? Factorial de 1 es 1. Factorial de 0 es 1. Y como a mí me choca la cuestión de definiciones, y decir que ¿por qué factorial de 1 es 1? ¿Por qué factorial de 0 es 1? Y que nos contesten, pues por definición, porque así es y ya. Ahorita les explico de dónde sale. Nada más permítanme ir al baño y enseguida estoy con ustedes.
Ay, perdón, disculpen ustedes. Están sufriendo ustedes las consecuencias de tener un maestro achacoso. Ok, entonces les decía, esta cuestión de las definiciones, de que algo es así por definición, de repente es problemático y a mí no me gusta mucho. ¿Por qué factorial de 1 es 1 y por qué factorial de 0 es 1? Vean ustedes, una forma de expresar el factorial de 5 o el factorial es dividiendo el factorial del número anterior entre el mismo número. El factorial de 5 es el factorial de 6 dividido por 6. El factorial de 4 es el factorial de 5, el número anterior, dividido entre 5 y así sucesivamente. Si nosotros completamos la serie, nosotros vamos a llegar a que el factorial de 1 es el número anterior, es 2, factorial de 2, dividido entre 2, y el factorial de 0, así según la serie, sería, el número anterior a 0 es 1, factorial de 1, dividido entre 1. ¿Sí? Si seguimos esta lógica, aquí explicamos por qué el factorial de 1 es 1 y por qué el factorial de 1 nos da 1 también. ¿Cómo es que el factorial de 5 es factorial de 6 entre 6? Pues vean ustedes, el factorial de 6 sería 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, dividido entre 6. 6 que multiplica con 6 que divide, se cancelan y nos queda 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que es la definición del factorial de 5. ¿Funciona con todos los números? Sí, sí funciona con todos los números. Factorial de 4 lo definimos con factorial de 5 dividido entre 5. 5 que multiplica con 5 divididas se cancela y nos queda 4 por 3 por 2 por 1, que es la definición de factorial de 4. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces no es nada más que es por definición, sino que tiene una función matemática si nosotros completamos la serie, ¿no? Nosotros llegamos a factorial de 1. ¿Por qué factorial de 1 es 1? Porque si lo expresamos de esta manera, completando la serie, nosotros tendríamos la posibilidad de seguir la numeración desde 3 hasta 1, haciendo los cocientes. Por ahí nos da que el factorial de 1 es 1, y el factorial de 0 es 1. Para contar rápidamente, vamos a ver dos conceptos que son permutaciones y combinaciones. Permutaciones se define como un arreglo de objetos en los que nos importa el orden. No es lo mismo poner el objeto A, el objeto B y luego el objeto C, que poner primero el objeto B, luego el objeto A y luego el objeto C. Se consideran diferentes. ¿De cuántas maneras se pueden poner en fila 5 fichas de colores distintos? Bueno, la primera ficha, el primer lugar, puede ser ocupado por cualquiera de las fichas. Pero una vez que agarramos una ficha, ¿sí? La siguiente posición nada más puede ser ocupada por una de las 4 que nos quedan. Ya la que pusimos ya no cuenta. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces van ustedes como para contar, en este caso, estamos haciendo uso de la notación factorial. Si ustedes se acuerdan de conjuntos, y alguna vez les preguntaron o les pidieron que calcularan la cardinalidad de un conjunto, ustedes hacían uso del factorial. ¿Se acuerdan de qué cosa es la cardinalidad de un conjunto? La cardinalidad de un conjunto es cuántos elementos tiene. De cuántas formas podemos formar subconjuntos en el elemento. Entonces es la misma operación. ¿Sí? La fórmula de las permutaciones la indicamos con un n subíndice, la letra P de permutación y una R subíndice. Lo que nos indica, lo que nos lee es de cuántos objetos
tomados de cuantos en cuantos, de cuántos subconjuntos a la vez, podemos permutarlos. Y la fórmula es ya desarrollada, el factorial de n dividido por la resta de n menos r y le sacamos factorial. Esta idea de r es porque no siempre nos interesa tener todos los objetos. Por ejemplo, en un experimento muy famoso que hay por allí de la preferencia de colores, se tienen fichas de colores, se tienen 7 u 8 fichas de colores diferentes. 8, no, deben ser 9 porque incluyen el blanco y el negro. Es blanco, negro y los 7 colores del arco iris. Y entonces, estas fichas se les ponen a los sujetos de prueba enfrente. Y se mide, se ve cuáles son los objetos que toma primero, que más manipula, a los que más voltea a ver, aquellos que aparta, en fin. Nada más que se han encontrado con organismos que por cuestiones de madurez o por cuestiones de desarrollo filogenético, pues su capacidad de atención está muy limitada. Entonces, en lugar de que manipulen 9 objetos, se les van poniendo de poquitos en poquitos. ¿Sí? Entonces, ese subconjunto es el que está indicado por esta letra R. Por ejemplo, tenemos 4 juguetes. Tenemos nuestra vitrina dedicada a nuestra colección de juguetes. El juguete que ustedes quieren. Yo escogí el Batimóvil, pero ustedes pueden pensar en lo que ustedes quieran. Pueden ser niños formados para romper una piñata. ¿De cuántas maneras podemos ordenarlos? ¿Sí? Bueno, en primer lugar, podemos poner el Batimóvil clásico, o el segundo, o el tercero, o el cuarto. Nos decimos por este modelo. Una vez que está este modelo, nos quedan estos 3, cualquiera de estos 3, para ocupar el segundo lugar. Así que el segundo lugar puede ser o puede ser este Batimóvil, o puede ser de Christian Bale. Una vez que nos decidimos por el segundo lugar, el tercer lugar, pues ya nos quedan 2 juguetes para decidir por él, ¿no? Puede ser o puede ser este. Y una vez que pensamos que va a ser pues el último lugar, a fuerzas, tiene que ser el que nos sobra. Entonces, vean ustedes cómo se cumple esta condición de que la forma de acomodar los juguetes obedece a este factorial, ¿no? a la función factorial. Tenemos 4 juguetes. ¿De cuántas maneras podemos acomodarlos? De 24 maneras. 4 por 3 por 2 por 1. 4 por 3, 12. 12 por 2, 24. 24 por 1, 24. Ahora, la cuestión es que a veces podemos acomodarlos de menos maneras, tenemos menos selecciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si en nuestra vitrina, pues nosotros tenemos 4 juguetes, pero es muy chiquita y ya nos podemos poner 3? Aquellas chicas, ¿no? Que tienen aquellos novios generosos que les llegaron osos de peluche, tamaño familiar, ¿no? Que entre el oso y se tiene que salir uno. ¿Dónde lo acomoda uno? ¿Cómo elige qué acomoda uno? Ahí es cuando usamos las permutaciones, pensando en la fórmula de n factorial dividido por n menos r factorial. ¿Sí? Tenemos 4 personas, pero solamente tenemos 3 sillas. ¿Cómo las podemos sentar? ¿Quién va a quedar de pie?
Bueno, una, una forma de verlo es haciendo la numeración, ¿no? Entonces, podemos hacer enunciado que las primeras personas van a sentarse van a ser la señora, el señor de corbata y la señora de amarillo, y el que se queda de pie es el bajito. O podemos dejar parada a la señora de amarillo, o podemos dejar parado al señor de la corbata y se queda sentada. Esas serían todas las formas de expresar las formas en que se pueden arreglar, por eso no son tantas. 1, 2, 4, 6, 6 por 4, 24. Obviamente, ¿qué resulta más fácil? ¿Hacer la operación con la fórmula o hacer nuestra tablita de numeración? Sería la fórmula, ¿no, profesor? Es más cómodo, ¿no? Aquí lo hacemos en una sola línea y aquí nos llevamos 3 columnas de 6 filas cada una para, para tener visualizado todas las formas en que se pueden sentar. Aquí estamos viendo nada más el número de formas en que se pueden sentar, en que se pueden acomodar. Aquí estaríamos con las letras, en la tabla estamos viendo cada uno de los arreglos posibles. Para no corregir la letra. Bueno, hay otras fórmulas que hay que considerar porque, déjenme, permutaciones con repeticiones, o sea, ocasionalmente es necesario considerar la posibilidad de arreglos simultáneos de dos o más conjuntos. Por ejemplo, somos terapeutas, usamos técnicas de psicodrama, ¿no? Y nosotros tenemos 5 pacientes varones y 4 mujeres que juntamos para hacer una técnica de psicodrama. Y nuestro ejercicio requiere que estén intercalados, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. ¿De cuántas maneras podemos acomodarlos? Bueno, pues hacemos las combinaciones, hacemos las permutaciones por separado, hacemos las permutaciones para hombres y hacemos las permutaciones para mujeres. Van a ir intercalados. Si nosotros separamos a las mujeres se van a acomodar de, eh, de 4 factorial maneras y los hombres se pueden factorar de 5 factorial maneras. Y después nada es cuestión de intercalarlos en todas las posibles combinaciones. Entonces se multiplican los respectivos arreglos. Imagínense si nosotros tuviéramos que ensayar 2.880 formas de intercalar a un hombre y a una mujer. Generalmente lo vamos a hacer por intuición. En la vida práctica vamos a tomar alguna decisión de quién ocupa cada lugar, porque ensayar todas las formas posibles, pues seguramente nos llevaría mucho tiempo. ¿Por qué esto ya salió? No. Es que aquí estoy hablando de otra cosa. Otra forma de considerar el asunto es hablar de combinaciones. Bueno, es que aquí se saltó. Aquí estoy hablando, hasta aquí permutaciones. ¿Qué hice? Hice un número que tenga con la presentación. Esto no debe estar aquí. Seguramente no debe estar aquí. Porque falta la definición. Um,
yo creo que hice la presentación, el último arreglo cuando ya está yo muy dormido porque aquí está hablando de combinaciones y no estamos hablando de combinaciones, esto tendría que estar mucho más adelante. Apenas estamos hablando de permutaciones. A ver. Más creo que va aquí. Ok, vamos a realizar permutaciones. Este es un ejemplo que está antes. Yo no sé por qué se repitió. Obviamente en presentaciones diferentes. Bueno, sí. Seguramente lo hice cuando está dormido. Bueno, así como hay profesores que aparecen con el filtro de señora cara de papa, hay profesores que nos falla el arreglo de las presentaciones. Aquí la parte importante de las definiciones es permutaciones, el orden no importa. Perdón, en permutaciones el orden sí importa. Permutaciones el orden sí importa. Se considera diferente ABC que BSA o que BAC o cualquier otra cosa, aunque estén los mismos elementos. En las combinaciones el orden no importa. Más importa que aparezcan los elementos, sin distinguir el orden. Decíamos que la notación con la fórmula, la R indica el subconjunto de cuántos elementos vamos a tomar cada vez, ¿sí? Aplica cuando tenemos un número total de objetos y de ese total de objetos vamos a ir tomando, vamos a ir cambiando, vamos a ir dejando en nuestra muestra cierto número, ¿no? Entonces se le veía un número de objetos permutados de tantos en tantos, ¿sí? Aquí tenemos un total de 5 objetos, nos preguntan, ¿de cuántas maneras se pueden sentar 5 personas si solo hay 3 sillas disponibles? Entonces, hay que preguntar 5 objetos tomando 3 a la vez. Sería la forma de leer la fórmula. Sería la forma de resolverlo. La idea de orden, si el orden importa o si el orden no importa, es lo que nos va a decir como parte de información del problema, si debemos usar una fórmula de permutaciones o una fórmula de combinaciones. ¿Hay otros casos de considerar las permutaciones? Pues sí, hay muchos problemas que se pueden aplicar. Ese ejercicio no está resuelto. Vamos a saltárnoslo, pero resulta interesante porque la forma en que se han identificado los coches, en que se han registrado los autos, se ha hecho pensando, a veces no se ha hecho pensando mucho en cuántos coches se van a lograr tener en un cierto tiempo. Una forma de idearse la identificación de los carros era que los coches tenían una placa que tenía para Ciudad de México 3 números y 3 letras, ¿no? Pero resultó que hubo un momento en donde la cantidad de coches circulando que había, pues agotaba estas posibles formas de identificar los coches, y entonces tenían que recurrir a otro sistema. Y entonces actualmente
desde hace unos 10 años aproximadamente, el sistema de dar identificaciones a los coches es que hay una letra, luego aparecen dos números y luego terminan con tres letras. Cuestiones que aportamos los psicólogos, ¿sí? La cuestión de percepción. Cuando hay un accidente y ustedes ven que el carro se aleja, ¿sí? ¿Qué letras que se pueden confundir? La I con el 1, la ñ con la N, la O con el 0, la Q con la O la Q con el 0. Entonces, estas letras no forman parte de las placas de los coches. Entonces, por ahí anoten el problema. Ahí, vayan ejercitándolo de tarea. Vamos a ver qué les resulta a ustedes. Con estos datos, calculen ustedes qué sistema es mejor. Podemos calcular, podemos tener más coches identificados con este sistema que con este. ¿Y cuánto era el límite de coches que teníamos? Este lo vimos, es el de los datos intercalados. Permutaciones con repeticiones. Esta es una aplicación que encontramos mucho en el laboratorio de psicología. Mucho, mucho, mucho. Porque con frecuencia cuando hacemos experimentos con estímulos, tenemos estímulos que se repiten o que son equivalentes. Por ejemplo, podemos estar trabajando con bebés, con un sistema de fichas o juguetes, donde algunos de esos juguetes son iguales. Son semejantes o equivalentes. Aquí lo que estamos pensando es que esta A es diferente de esta A, ¿no? La forma de poner esta A aquí y esta A acá se intercambian, ¿vale? Entonces, cuando tenemos este tipo de consideraciones, hay que usar una fórmula de permutaciones en donde nosotros duplicamos o ponemos como coeficiente, como denominador, la multiplicación de el número de veces de todos los elementos que se repiten. Otra que nos resulta más o menos útil, sobre todo cuando tenemos que ver en situaciones de psicología social o de psicología escolar, las permutaciones circulares. Cuando nosotros situamos, por cierto, hay un chiste muy, muy viejo, pero muy, muy real en la experiencia, es, pongan ustedes junten ustedes por lo menos a 5 psicólogos. Fórmenlos en círculo y denles un tema a discutir. Automáticamente lo que tienen ustedes es un círculo vicioso. Así, esa fama tenemos los psicólogos. Bueno, pero nosotros trabajamos en muchas instituciones, en la escuela y en organizaciones sociales, donde la gente se coloca alrededor de una mesa. Ahí, si ustedes ven esas cuestiones de liderazgo, de se llama semiótica, bueno, sí tiene que ver con la semiótica, pero tiene su propia terminología. Hay una rama de la semiótica, del estudio de los significados, en donde le da valor a la forma y a la distancia en que se sientan las personas unas con respecto a otras. Y esto indica cuestiones de afinidad, de liderazgo, de compartir opiniones, etcétera, ¿no? De hecho, cuando hay conflictos, cuando la gente se reúne a solucionar conflictos, conviene prestarle atención a ciertas cuestiones de cómo nos convendría sentar a quién con quién o a quién en dónde. Pero si nosotros no tenemos una particular preferencia, si nosotros consideramos que da igual en qué lugar de la mesa se siente uno junto a otro, nosotros recurriríamos a una fórmula de permutaciones circulares.
en donde simplemente le restamos 1 a la cantidad total de eventos que tenemos y calculamos el factorial. El álbum de canciones Thank You de Ariana Grande, que salió en el 2019, tiene 12 canciones y dura 41 minutos 11 segundos. ¿Cuánto tiempo les llevaría a ustedes escuchar el álbum de todas las maneras posibles en que se pueden acomodar las canciones? Todos los días escogen ustedes un orden para escuchar el álbum de Ariana Grande. ¿Cómo cuánto tiempo creen que les llevaría escucharlo? ¿Quién se avienta alguna cifra? ¿Antonio? Yo creo que sería un montón de tiempo, como días, tal vez. ¿Un año? Yo creo como un año. Como un año. Eric, ¿tú tienes alguna otra idea? Pues no sé, yo digo que unos 98 días. 98 días. Ok. Un poquito más de 3 meses. Ok. Alejandra, ¿tú qué dices? ¿Ale? Valeria, ¿tú qué crees? Profe, ¿cuál de las dos? Valeria Ortega. Yo creo que como más de un mes. Más de un mes. Ok. ¿Por qué puse este ejercicio? ¿De dónde salió? Porque normalmente somos bastante malos para la intuición. Fíjense nada más. Ahí está Ariana Grande. Ahí está amigo con su lista de reproducción de Spotify. Y entonces, tomando en cuenta todas las permutaciones, ¿no? Nosotros tendríamos la friolera de 479 millones, no, 479, sí, 479 millones, 1,600 formas diferentes de acomodar las canciones del álbum de Ariana Grande para escucharlo. Ay, profe, a mí sí me había salido algo similar, pero no me acordaba bien de la parte de abajo. Entonces me salió 43.545.600. Bueno, la forma fácil de hacerlo, aquí sería poniendo más 12 factorial y ya, que sería la forma total de ponerlas. Ahora, esto nos da 479 millones, 1,600 maneras de acomodar las canciones, ¿no? Desde la primera hasta la 12ª. Otra ocasión sería poner la primera, quitarla, pasar la segunda hasta el final, ¿no? En fin, todos los cambios que hay de hacer las canciones, todos los acomodos de hacer las canciones, nos darían esta cantidad, esta friolera. Como el álbum completo dura 41.18 minutos, aquí estoy convirtiendo esos 11 segundos en decimal, ¿no? Para hacerlo, dividí punto 11, dividí 11 entre 60, ¿no? Y me da punto 18. Entonces, me da
19.726.722.892.8 minutos que tengo que dedicarle a escuchar todas las formas de oír de maneras diferentes este álbum. El día tiene 1440 minutos, 60 por 24, 60 minutos por cada hora, por 24 horas del día, me da 1440 minutos. Si yo divido esta cantidad de minutos entre 1400 minutos, me da cuántos días necesito para escuchar el álbum. Y entonces necesito 13.699.113 días y un poquito más. Vamos a convertir los días en años. Entonces, como hay 365 días en un año, divido la cantidad de días de escucha entre 365 días. Y entonces, para escuchar de manera seguidita, ahorita, todas las formas posibles en que se pueden ordenar las canciones de este álbum, necesito 37.531 años. Entonces, sí, efectivamente, es más de 9 meses, es más de un mes, es más de un año. Nosotros somos naturalmente malos para hacer este tipo de cálculos, de estimaciones por pura intuición. Por eso resulta bastante útil tener este tipo de maneras de hacer el cálculo, porque nos aproxima también a medir nuestras fuerzas de cuánto tiempo podemos invertir, por ejemplo, en un estudio o en un experimento, ¿no? No tendría caso que si nosotros dedicamos, nos ponemos a estudiar las preferencias de una persona respecto del orden de los estímulos, estemos jugando con cantidades tan grandes como 2 objetos permutados todos a la vez. No nos va a alcanzar el tiempo para titularnos. La universidad no nos va a durar, bueno, espero que sí dure, pero si el imperio egipcio duró para 5.000 años, 37.531 años para titularnos, ¿no? Es que parece bien poquito, pero ya cuando lo pone así, no tanto. ¿No? Es que uno piensa, ¿no? Sí, 12 canciones. Pues un día escucho la canción en el orden A, B, C, D, F, G, H. Otro día escucho A, C, D, F, G, H y A, ¿no? O B, perdón. Y así. Y uno no piensa que sea tanto, ¿no? ¿Vale? Ya se me echó otra vez el mouse. Ok. Un concepto relacionado con permutaciones es el de combinaciones. En el caso de las combinaciones, una combinación es un arreglo de objetos, pero aquí sí no importa el orden. ¿De cuántas maneras posibles eso, hay para ordenar nuestros 4 juguetes? Cuando hablamos de combinaciones, no importa el orden que esté, nada más importa que tengamos los juguetes. Si nuestra repisa tiene 4 lugares, pues hay una única forma de acomodar nuestros 4 juguetes o de tomar en cuenta nuestros juguetes, ¿no? Los 4 que tenemos van a estar acomodados en los 4 espacios. ¿Cuántas maneras hay de no poner nuestros juguetes? Una sola. Hay una sola manera en que no pongamos ningún juguete en nuestra repisa, ¿no? En las combinaciones, el orden no importa, es irrelevante el orden que tiene. Entonces, los cálculos que se hacen, ven ustedes que es el número de permutaciones dividido por el factorial, por el número de formas en que se pueden arreglar estos objetos. Si cada vez se resta el número de posibles formas en que un objeto puede ocupar una posición, y entonces ya nos da la forma de combinaciones, que es simplemente dividir o multiplicar en el denominador otra vez por el factorial del número de objetos que tenemos. Nosotros teníamos
24 formas de sentar a 4 personas, es decir, solamente había 3 sillas, ¿se acuerdan? Pero si el orden no importa, pues esto cambia radicalmente. Ahí están otras nuestras 4 personas y nuestras 3 sillas. Pero aquí ya no estamos interesados en ver quién ocupa la primera, quién ocupa la segunda, quién ocupa la tercera, quién se queda de pie. Aquí simplemente estamos viendo las posibles formas en que de esas 4 personas haya 3 sentadas. No importa quiénes sean. Y entonces ven ustedes cómo las combinaciones siempre son mucho menores que las permutaciones. Como no importa el orden, tenemos sentadas A, B y C, ¿no? Esas 3 personas, no importa en qué orden se sienten, no importa qué lugar ocupen, solamente que consten ellas en el ejercicio, ¿vale? Algo muy común, formar comisiones, ¿sí? De cuántas maneras se puede formar un subconjunto de personas. Lo mismo que cuando hay las permutaciones, la R nos indica el subconjunto que se toma para irlas tomando. Cuestiones de importancia trascendental en la vida. ¿Uno se quiere volver rico? Pues sí, ¿verdad? ¿Quiere uno tener dinero? Sí. ¿Quiere tener uno dinero fácil? Pues sí. El 15 de septiembre, el premio en esos concursos era de 41.100.000 pesos. ¿Valdrá la pena vivir para el concurso? Gastarnos, híjole, se me olvidó averiguar cuánto cuesta la combinación. Bueno, en el mate, para ganar el primer lugar, el participante debe acertar a 6 números de entre 56. Los números se extraen al azar de una urna. ¿Cuántas combinaciones de 6 números son posibles? Entonces, según nuestra fórmula de combinaciones, porque lo que importa es que salga el número, no en qué orden salen. Entonces son la fórmula de combinaciones de 56 objetos tomando 6 resultados cada vez, 6 números cada vez. Y entonces hay 32.468.436 formas en que pueden salir esos 6 números de 56. Otra vez, si el sorteo se juega 2 veces a la semana, ¿cuánto dinero nosotros tenemos que jugar semanalmente? ¿Cuántos números tenemos que jugar semanalmente para mejorar nuestras posibilidades? Ese es el total de resultados que hay. Si nosotros comparamos una combinación, nuestra probabilidad es nuestra combinación entre todos los resultados posibles. Bueno, pues está muy difícil, son muchas combinaciones. Mejorar el otro sorteo, pues en el chispazo hay que acertar a 5 números de 28. ¿Cuántas combinaciones de 5 números se pueden formar? Pues 98.280 formas de obtener 5 números de esos 28. Ahora, aquí es bien importante porque a veces caemos en esas situaciones cuando hacemos sus cálculos. Existe la falacia del jugador, es un autoengaño, está muy promocionado por esta idea de que la gente cree que está haciendo un cálculo cuando en realidad no está considerando que son eventos independientes, ¿no? Aquellas personas que son adictas al juego, que son fanáticas de ponerse a jugar, sobre todo ahora que están los incentivos, por ejemplo, con las famosas loot boxes, ¿no? Aquellos de ustedes que juegan juegos en línea, que tienen conocimiento de estos videojuegos, ¿no? En que de repente tienen ustedes caja sorpresa,
que les cuestan pues puntos o horas de juego, recomendaciones o ver anuncios, o ahora les cuestan ya en dinero, ¿no? Y les dan armas, poderes, escudos, vestimentas especiales o nada. Entonces, una cosa que hacen los jugadores es que piensan, no, ya he jugado mucho, ¿no? Y entonces pues ya es hora de que la vida me haga justicia, ¿no? Ahora sí es la buena. Voy a jugar siempre al mismo número de la lotería. Como nunca ha salido el número de la lotería que yo juego, y ya he jugado durante 30 años semanalmente la lotería, ahora sí ya la vida me va a hacer justicia. No. Esa es una falacia, es una idea sin bases, porque cada vez que se juega, se vuelven a revolver, se vuelven a considerar todas las oportunidades, ¿sí? La vida no tiene memoria, estos juegos no tienen memoria y no están pensando en que hay que compensarnos. Cada vez que jugamos con las mismas probabilidades cada vez. Cada vez que jugamos es independiente, no afecta, o no está afectado por lo que hemos hecho antes, ¿sí? Si ustedes juegan sus juegos de póker semanales con su familia o otros juegos de mesa, cada vez que ustedes barajan las cartas, no hay que iniciar una nueva partida, las probabilidades se reinician, son las mismas cada vez que reinician el juego, ¿vale? Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta también, porque a veces cuando diseñamos nuestros experimentos, no tomamos en cuenta que son eventos independientes y pensamos que, que las oportunidades, que el cociente de resultados se va a ver afectado, ¿vale? Ok, hasta aquí vimos el concepto de probabilidad, vimos la probabilidad como una relación, como una división de casos posibles, de casos favorables sobre el total de resultados posibles, y vimos permutaciones y combinaciones con la idea de tener una constelación, una forma fácil de que no sea enumeración, de contar el total de objetos que podemos tener, ¿vale? Y así facilitamos las posibilidades de cálculo de probabilidades. Vamos a dejarlo hasta aquí. Ya vi que muchos de ustedes anotaron ya su asistencia en el chat. Por favor, aquellos de ustedes que no lo hayan hecho, aprovechen para hacerlo y pues me despido.